¿Cuántos han traído sus Biblias? Abran sus Biblias o sus aplicaciones en 2 de Corintios, el capítulo 5. Voy a leer desde el verso 14 y siguientes. Yo estaba compartiendo varias semanas, empecé compartiendo acerca de que Jesús es más que suficiente, porque hay cosas que nos pasan en nuestras vidas, dificultades, problemas y qué sé yo, y a veces decimos, ¿qué pasa, no? ¿Qué está ocurriendo? O oramos o pedimos ayuda y aparentemente nada ocurre. Entonces, pero Jesús es más que suficiente. Jesús es... ¿Me oyen bien atrás? Para no gritar mucho yo. ¿Me oyen bien? Víctor, ¿me oyes? Hola, ¿sí? Ok. Es más que suficiente a pesar de la situación que enfrentemos o estemos atravesando. Luego, a raíz de eso, compartí tres enseñanzas acerca de que Jesús nos revela al Padre, o nos muestra cómo es el Padre, solamente a través de Él. Y el domingo pasado compartí acerca de viviendo desde nuestra naturaleza, y hablamos acerca de que si nosotros amamos a Dios, empecé con eso, es porque Él nos amó a nosotros primero. Y compartí acerca de la importancia que nosotros tenemos que entender la nueva naturaleza, lo que nosotros hemos recibido al recibir a Cristo. Hemos nacido de nuevo, tenemos la vida de Dios, ya no seguimos siendo las personas que solíamos ser. Ha habido un cambio, y quiero que vayamos a 2 de Corintios, el capítulo 5, y vamos a leer desde el verso 14. Dice: porque el amor de Cristo me constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Verso 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Lo dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y termina, dice, así que no es así. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿No? Y el domingo pasado terminé hablando acerca de la importancia que tiene que nosotros renovemos nuestra mente y entendamos que somos nuevas personas en Cristo Jesús. Si vamos a disfrutar o vamos a experimentar la clase de vida que Dios quiere para nosotros en esta tierra, es necesario que nosotros entendamos que ya somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Lo que Dios ha hecho en nuestro interior. Sin embargo, muchas veces las personas, a pesar de haber recibido a Cristo, siguen viviendo de la misma forma en la que solían vivir, o siguen reaccionando, respondiendo ante problemas o dificultades de la misma manera, como si no hubiese habido ningún cambio. Y la razón es porque necesitamos entender lo que se ha efectuado en nosotros y ese cambio en nuestra naturaleza. Y también algo que es importante es, muchas veces la gente tiene una relación con Dios a través de Jesús como si Él fuese un salvavidas, un chaleco salvavidas, ¿no? Imagínense que estaban hundiendo en el Titanic, ¿no? Y les arroja un salvavidas, un chaleco salvavidas, y eso son salvos. Cuando se mueran, se van a ir al cielo, ¿no? Y más aún, sabiendo que su salvación no se va a perder, ya están garantizados. Pero hay otro aspecto que no entienden, y es que si bien Él es nuestro Padre amoroso, si bien Él es nuestro hermano mayor, si bien somos, Jesús me refiero, ¿no? Si bien somos herederos de Dios y Él es nuestro Salvador, hay un aspecto que la gente se olvida, y que Él es nuestro Señor. Él es Señor. Si ustedes, ahorita no tengo la cifra, pero en el librito de la Nueva Vida que compartíamos en el estudio bíblico, si ustedes ven en el Nuevo Testamento cuántas veces aparece la palabra Salvador en las epístolas, en el Nuevo Testamento, ¿no? Hablo desde Hechos para adelante, y cuántas veces aparece la palabra Señor. Es abismal la diferencia, abismal, ¿no? Entonces, por darles un ejemplo, si aparece 10 veces la palabra Salvador, aparece 500 veces la palabra Señor. O sea, es diferente. Entonces, yo creo
No sé ustedes, a ver, puedo estar equivocado, ¿no? Que esa cantidad de veces que repite que Jesús es Señor, debe ser un indicativo, ¿no les parece o no? Da. No me estoy burlando, eso es sí en ruso. Ahora, ¿qué es el indicativo? Que tú tienes que entender que si bien Él es un Dios de amor, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro hermano mayor, Él quiere lo mejor para nosotros, Él también es nuestro Señor. Y Él, a diferencia de la idea que la gente pueda tener de Dios, por eso es importante establecerse en el amor de Dios, y Jesús vino a mostrarnos al Padre, porque si no tenemos un concepto equivocado aún a la idea mitología griega, ¿no? Que los dioses pues son unos megalómanos, narcisistas, locos chiflados que lo único que quieren es arruinarte la vida si algo no les cae bien. Pero nuestro Padre Celestial no es así. Dios es un Dios bueno. Amén. Por eso es importante establecerte en el amor de Dios y renovar tu mente y entender esa perspectiva y entender lo que ha sido hecho en ti. Entonces, si Él es tu Señor y Él te indica algo en tu vida, jamás, digan jamás. Lo hace porque es algo antojadizo para Él, porque simplemente es un loco que está ahí sentado en el trono y se le antojó, un narcisista, un inseguro y quiere fundirte la vida. Jamás. Siempre va a ser con la motivación y la razón que va a ser algo bueno para ti. Y acá el apóstol Pablo nos dice, en el verso 14 y siguientes, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja, nos motiva, nos toca de tal manera, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y hemos muerto en Cristo. La obra de Cristo es que hemos muerto en Él, fuimos crucificados juntamente con Él. Él no solamente llevó nuestro pecado, el viejo hombre, nuestra vieja naturaleza fue crucificada juntamente con Él. Entonces, dice, pensando en esto, que si uno murió, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Noten lo que está diciendo el apóstol Pablo. Recuerden que Él vino a conocer al Señor Jesús después, pero en el entonces que Él estaba hablando y estaba escribiendo esa epístola inspirada por el Espíritu Santo, los apóstoles que anduvieron con Jesús seguían vivos, muchos de ellos, ¿no? Algunos tal vez ya habían sufrido martirio, pero otros seguían vivos. Recuerden que no solamente quedaron 11, porque sabemos que Judas se ahorcó. Luego escogieron a otro más que estuvo con ellos, pero aparte de eso hubieron 70. Aparte de eso estuvo María, porque ella estuvo en el aposento alto cuando todos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, ¿sí o no? Gracias por su participación. ¿No? Cuando Jesús ascendió al cielo, hubieron 500 personas que fueron testigos de su ascensión al cielo. Entonces, hubieron muchas personas que conocieron a Jesús en la carne. Por eso es que la corriente del gnosticismo que Juan corrige en la primera epístola de él, en la primera carta, él dice, lo que nuestros ojos han visto, nuestros oídos han oído y nuestras manos han palpado tocante al verbo de vida, porque ellos decían, los gnósticos decían que todo lo que tenga que ver con el cuerpo, la carne, es pecaminoso, es malo y que Jesús no había venido en carne. Por eso es que en la epístola más adelante, que muchos la utilizan para echar fuera demonios, ¿no? Hasta yo lo hice en algún momento, ¿no? Dice que si dice todo aquel espíritu que diga que Jesús no ha venido en carne, ese es el anticristo, ¿no? ¿No? O sea, tomabas autoridad cuando hacíamos estas liberaciones, todo. No, a ver, Jesús ha venido en carne, y el demonio dice, y lo echaba fuera. Esas son otras historias antiguas, bien carismáticas. Pero el hecho es que lo que está hablando ahí es por eso. Entonces lo habían conocido de esa forma, pero el apóstol Pablo dice, si lo conocimos así, ya no lo conocemos más así, sino ahora lo conocemos en esta nueva creación que somos en Cristo Jesús, que así como Él es, así somos nosotros, esta nueva vida, y cada uno de nosotros tiene que establecerse en esa realidad de que tú y yo somos nuevas personas. Ya no somos las personas que solíamos ser, hemos nacido de nuevo. El problema radica en que no hemos renovado nuestra mente con la palabra a esta realidad, no hemos considerado y por lo tanto no vivimos en la victoria o no vivimos en la dimensión o el nivel que Dios quiere que nosotros experimentemos. Y por eso hay tantos cristianos
que en diferentes áreas de su vida tal vez son más crecidos, pero en otras no. Por eso es que pasan ciertos problemas o dificultades y personas reaccionan o responden o actúan de la misma forma como tal vez lo hacían antes de conocer a Cristo. ¿Me dejo entender o no? Porque no han crecido, no han entendido, no han considerado el cambio que se ha llevado a cabo en sus vidas. Yo recuerdo cuando yo nací de nuevo, y este año van a ser ya 40 años de haber entregado mi vida a Cristo en agosto. Yo recuerdo que yo me convertí en agosto del 78 para pasar de cuarto y media a quinto. Tenía todo el tiempo del mundo. Yo me acuerdo de esa época, en mi época escolar, yo pensaba que tenía tantos problemas, ¿no? Y los escolares piensan que tienen tantos problemas, es el tiempo más difícil de su vida. Pero tengo noticias para ustedes, va a pasar. Y cuando lleguen a la edad mía o más, no tienen que llegar hasta mi edad, cuando tengan 20, 30 años, van a pensar, pucha madre, fue la mejor etapa de mi vida, no había ningún problema. ¿Me dejo entender o no? Entonces, pero es su vivencia, yo lo entiendo y lo respeto. Y en ese momento también, pero tenía todo el tiempo del mundo y leía la Biblia como 4 horas diarias. Tenía hambre. Ahora, eso tiene que entender, en sí, era un cambio en mi vida que se había efectuado. Porque antes de nacer yo no leía, yo no tenía el hábito de la lectura establecido en mí. Solamente leí 2 libros antes de nacer de nuevo. El Conde Drácula y El Bucanero. ¿Por qué leí eso? No tengo la menor idea. No leía Shakespeare, no leía Cervantes, no leí a los poetas, a nadie leí. Tenía un papá que era un ratón de biblioteca, y entonces, ¿qué ocurría? Cuando yo tenía una tarea, iba con un libro, lo chequeaba por aquí, lo chequeaba por el medio, lo chequeaba por otro lado, y simplemente le hablaba, oye, qué buen libro ¿no, papá? Sí, entonces, sí, esta parte, sí, yo escuchaba. Tenía una memoria prodigiosa, ¿no? Entonces lo escuchaba, lo hacía hablar, y les daba, y esto y lo otro, me decía todo, me iba a mi cuarto, y todo lo que había escuchado, lo había registrado, lo copiaba, y ese era mi resumen en literatura, y pasaba con buena nota. ¿Estoy recomendando que hagan eso? No, culturícense. Pero lo que quiero decirles, alguien que no practicaba la lectura, no había cultivado eso, leía la Biblia 4 horas diarias, porque tenía hambre. ¿Me dejo entender? Algo había ocurrido en mí, había nacido de nuevo. Ahora, cuando yo estaba en ese proceso, yo le dije, Dios, ¿por qué no has quitado todo lo malo que tenía en mi mente y me dejas completamente nuevo? Y Dios me habló y me dijo, yo no hago eso porque te hubiese dejado descerebrado, me dijo. Porque todo lo que tú pensabas estaba mal y equivocado porque no pensabas conforme a mi palabra. Y me dio un ejemplo. En esa época tenía estas plumas, ¿no? Que uno la cargaba con tinta, ¿no? La famosa tinta china que le decían, ¿no? Entonces me hizo que llevara el tintero, ese frasco al lavatorio del baño, y me dijo, abre el caño y que comience a chorrear el agua dentro del frasco. Comenzó a salir, a manchar todo el lavadero de negro, y continuó, estaba turbio, todo, hasta que finalmente se vació y se fue por el drenaje toda la tinta y quedó cristalino el frasquito. Y me dijo, eso es lo que mi palabra va a hacer en tu forma de pensar. Ustedes tienen que entender, yo no tenía pastor. Yo me convertí en el 78, en la época en que ser evangélico era raro. Tú no veías gente como ves todos los domingos acá, caminando con Biblias, yendo a un lugar. No, tú no veías eso en esa época. Entre las personas que yo me desenvolvía, no conocía a ninguna otra persona. Hola. Se quejan de que hay pocos jóvenes acá en la iglesia y queremos ganar más jóvenes. No había ni uno. Yo no conocía a ni uno. Todos los que yo conocía en mis amistades, con los que salía y seguíamos haciendo las mismas cosas que salíamos a hacer, pero algo había ocurrido en mí y yo no lo entendía. Dios me trató conmigo, yo no tenía pastor. Yo no iba a ninguna iglesia, yo me reunía con viejitas, que podían ser todas mis abuelitas en un grupo carismático. Y nadie predicaba, solamente cantaban alabaré, y otras canciones, no había enseñanza. Hola. Entonces Dios trató conmigo así, me hablaba. Y entendí que tenía que renovar mi mente. Y eso tiene que ver con Efesios, el capítulo 5, por ejemplo. En el verso 26, está hablando de Cristo y hace una relación entre Cristo y la iglesia y todo esto. Y dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra te va a limpiar tu forma de pensar.
te va a limpiar tu manera de ver las cosas. Y lo que ocurre muchas veces en creyentes que han recibido a Cristo, pero aparentemente su vida sigue siendo la misma, no es porque no haya venido Dios a su corazón, o no hayan nacido de nuevo, o no tengan la vida de Cristo en ellos. Lo que ocurre es que no están renovando su mente con la palabra, y el agua de la palabra no está limpiando su forma de pensar, y siguen actuando de acuerdo a su programación por defecto. Siguen actuando de acuerdo a como están habituados a actuar. Cuando viene un problema, una situación, responden de la misma manera porque no han crecido, no se han alimentado. Acá dice que nosotros ya no conocemos a Cristo en la carne, sino lo conocemos de otra forma. Todo es a nivel del Espíritu, de nuestra relación con Él. Y dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tú eres una nueva persona. Pero por no alimentarte, por no crecer, por no renovar tu mente, por no cambiar tu programación por defecto y establecer una nueva programación, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando se presentan ciertas cosas, vas a actuar de acuerdo a como has estado habituado o como ha sido tu programación por defecto, vas a pensar de tal o cual manera. Mientras que ahora tienes que establecerte en tu identidad, tienes que establecerte en quién tú eres. Tú eres un hijo y una hija de Dios. Tú eres una nueva especie de ser que nunca antes ha existido. Aleluya. Tenemos la vida de Dios en nosotros, y nosotros debemos dejar que la vida de Dios, esta nueva naturaleza, esta naturaleza de amor, tome control de nosotros. Hola. Tome control de nuestra vida. En Efesios el capítulo 4, el verso 11 y siguiente dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de, con el propósito de perfeccionar a los santos, o hacer madurar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a un varón maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Luego, si saltamos al verso 15 y 16, dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tenemos que crecer en Cristo, y de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios quiere que tú y yo crezcamos. Digan crecer. Si quieres ver y disfrutar de todo aquello que Dios ha hecho en tu vida, que ha provisto en Cristo Jesús, tú vas a tener que crecer. Tú vas a tener que renovar tu mente con la palabra. Gloria a Dios porque somos salvos. Gloria a Dios porque no vamos a perder nuestra salvación. Gloria a Dios por Jesús nuestro Salvador. Pero Él también es Señor. Y cualquier impulso, guía, dirección que Él ponga en tu vida siempre va a ser para tu beneficio. Después de muchos siglos ha calado dentro de mí, y a veces tengo mis retrocesos, y ahí vamos, el bajar de peso por mi salud. Pero todos los años de casados, mi esposa, que me ama, nunca me fregó con el peso. Jamás. Conociéndola a ella y su amor, porque tenía mucha gente alrededor mío que me fastidiaba con el peso. Y conociéndome, cada vez que me decían algo: oye, ¿cómo te has subido? Sí, pero todavía va a subir 5 más, le decía. Porque debían aplicarme psicología inversa. Pero ella jamás. Cada vez que ella me dijo algo, nunca fue, y nunca lo sabía, para decirme que quería que baje por eso. Siempre fue su interés por mi salud. Y por eso digo que ya me caló, porque Dios en su misericordia me ha librado de muchas cosas, pero en otras he tenido que corregirme. Entonces ya, yo hace, el 2013 estaba tan mal de la presión que dejé de tomar Coca-Cola. Gracias a Dios por el Evangelio de la Gracia, porque yo no podía en mis fuerzas dejar tomar Coca-Cola. Ya me iba a internar en el Centro Victoria. Yo tomaba 5 litros diarios de Coca-Cola. Lo máximo que había dejado de tomar fue 1 año y 3 meses. Y cuando me dieron un vaso, mismo alcohólico.
Y terminé con las 5 litros nuevamente. Dios en su gracia, yo le dije, Dios, yo no puedo en mis fuerzas, pero tu gracia me empodera. Yo hoy día dejo de tomar, eso fue el 30 de junio del 2013, el 30 de junio a las 11:59 tomé toda la Coca-Cola que pude hasta reventar. El 1 de julio no volví a tomar y fui completamente libre, no tuve ningún síndrome de abstinencia, no me afecta en lo más mínimo, me han dado en otras oportunidades, he tomado y no pasa absolutamente nada, su gracia. El 2016 me hicieron chequeos y el doctor me dijo que si no bajaba de peso, porque bajé de 130 kilos a 107, bajé 23 kilos por dejar de tomar Coca-Cola y corregirme en algunas cosas, pero ahí está en 107, 105, 110, y el doctor me hicieron unos chequeos, me dijeron, si usted no baja más de peso, en los próximos 10 años usted va a vivir de diálisis. Ahora, vuelvo a mi esposa, cada vez que ella me dijo algo fue por mi bienestar. No porque ella quería pues un esposo atlético, esto seguramente lo quiere, ¿no? Pero nunca lo dijo por fundirme o qué caramba este gordo, esto, que no, nada. O que cuando me echaba en el colchón de la cama, ¡pum!, salía catapultado ella, no. Por peligro a su salud, no. ¿Por qué? Porque me ama, su interés era mi salud siempre. Caló en mí, me cuidaba y siguió bajando de peso. Pero ¿a qué voy con esto? ¿Ustedes creen que el amor de Dios por ti es más grande que el amor de mi esposa hacia mí? Claro que sí. Cuando uno ama, quiere lo mejor para el ser que es amado. Si Él te ama y te estableces en la realidad que Él es tu Padre, pero es tu Señor también, y te dice algo, siempre va a ser por tu bien. Porque tú eres el objeto de su amor, no porque Él sea un loco, megalómano, narcisista, ser celestial. Deja a los griegos a otro lado. O deja, si has estado viendo la serie Vikingos, deja a Odín y a los otros por otro lado en el Valhalla. El Dios que tú tienes es un Dios de amor, que su único interés es tu bienestar. Y muchos solamente están pensando allá en el cielo, gloria a Dios por el cielo, pero si solamente Dios quisiera que estuvieses en el cielo, nunca hubiese hecho la tierra. No hubiese puesto al hombre en la tierra. Él quiere que disfrute tu estadía acá en la tierra. Amén. Y para que tú la puedas disfrutar, tú vas a tener que ceñirte al plan de Dios y dejar que Él como tu Señor te guíe, te dirija, y Él te va a mostrar que tú tienes que renovar tu mente con la palabra de Dios para entender que tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús, que debes dejar de vivir como solías vivir. Y Él te dice en Efesios el capítulo Aleluya. 4, el verso 17 y siguientes: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. A la gente hoy día se escandaliza de todas las cosas. Yo lo entiendo, perfecto. Pro valores, pro vida, pro ética, pro moral, pro todo lo que quieran. ¿Ok? Pues se escandalizan. Óigame, pensando que el mundo está terriblemente y peor y las cosas que se ven. No vivieron en el Imperio Romano. No vivieron en la época de los griegos. Hola. Por eso es que el apóstol Pablo ponía estas cosas y les dice ahí: mas nosotros no habemos aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ahora él no dice que lo va a hacer por ti, dice que tú te despojes del viejo hombre. Más adelante dice que tú te revistas del nuevo. Esta mañana me hizo acordar mi hija cuando iba al colegio y la recogí una movilidad recontra temprano, porque la primera que recogían tenía que recoger a varios, ¿no? Y la llevaban lejos. Entonces ellas
A veces la tenemos que tirar, a veces no, casi siempre tenemos que tirarle agua para que se despierte. Y me acuerdo, un día me despierto y la chica que trabajaba en la casa era buenísima gente, la adoraba a mi hija y todo. Entonces un día le encuentro a mi hija parada, así. No, así. Y esta otra persona estaba vistiendo. No, había empezado la saga de la Guerra de las Galaxias en esa época. Yo salgo del cuarto, oye, ¿tú quién te crees? La princesa Leia, le digo. Pues literalmente estaba dormida, se balanceaba así. Estaba botonando la blusa, y así iba todos los días al colegio. No sé si en el trayecto se despertaba o no, pero el hecho es que esto me hizo acordar, y de repente tú piensas, princesa Leia o Luke Skywalker, ¿no? que Dios te va a revestir o te va a desvestir del viejo hombre que está viciado en su forma de pensar y te va a revestir del no, eso es algo que tú y yo tenemos que hacer. Ya no me gusta, pastor. Es que yo no predico acá para entretenerte, predico acá para ayudarte. Hola. Dios en su amor nos ha dado el Espíritu Santo que mora y habita en nuestro corazón. Gloria a Dios. Nos ha dado su naturaleza. Tenemos la misma naturaleza de Cristo en nosotros. Somos nuevas personas. Pero lo que ocurre es que por no renovar nuestra mente con la palabra, por no crecer, por eso es crucial recibir de su palabra, por eso es importante congregarse, por eso es importante estudiar la palabra, tener estudios bíblicos, por eso es importante leer libros, no el Conde Drácula, leer libros que te edifiquen, por eso es importante ver videos de enseñanzas para que sigas creciendo, Dios siga obrando. Es una relación, y donde dice que lavados por el agua de la palabra, está en un contexto en el que Él está hablando de la relación matrimonial entre Cristo y la iglesia, y la relación entre esposo y esposa. ¿Por qué? Cuanto más tiempo tienes tú con una persona, mi esposa y yo, tantos años de casado, hay cosas que yo he adoptado de ella que yo no me propuse adoptar. Son parte de mi personalidad ahora. Hay cosas en ella que, las buenas, ¿no?, que ella ha adoptado, porque ella es inteligente, ha desechado a las otras, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ya es un momento en que en la unidad, en la unión de, imagínense, Jano y Lucy, tantos años de casado. Hay cosas que ya están mimetizados el uno con el otro, son parte de. En la comunión tuya con Cristo, en tu caminar con su palabra, en tu caminar con tu espíritu, va a ir transformando y va a ir quitando esa programación por defecto, esa programación virtual, y va a ir dejando que lo que Él ha puesto en tu espíritu, que proviene de su espíritu, comience a limpiar y a transformar, y ya no se va a poder reconocer dónde empiezas tú, o dónde empieza Cristo, o dónde terminas tú y dónde termina Cristo, sino que Él y tú van a ser uno solamente. Y empezaste acá, pero sin darte cuenta, viviendo, alimentándote, renovando tu mente, compartiendo la palabra constantemente y experimentando esto y dejando que Él, tu Señor, te guíe en cada aspecto de tu vida. Vas a mirar atrás y decir, wow, era así, ahora eres así. Y no solamente eso, la gente alrededor tuya se va a dar cuenta. Cuando tus familiares comiencen a darse cuenta de la obra de Cristo en tu vida, tú puedes gozarte y decir, wow, Dios realmente está haciendo un cambio en mí. Porque los que viven, porque hay gente que es, como dice un dicho viejo, ¿no? O yo soy viejo, pues, ¿no? Que dice que son candil de la calle, pues, y oscuridad de su casa. Pero la gente es linda afuera, pero son reales en su casa. Porque ¿qué vas a fundir a los de afuera? Pues no te la van a aguantar. Te comportas como realmente te comportas con los de afuera y te van a mandar a freír monos. Pero con los de tu casa piensas que te tienen que aguantar porque es tu familia. Estás bien equivocado. Hola. Te aguantan ahora, llegará un momento que no te van a aguantar o comenzarán a transformarse como tú te transformas. Ya no me gusta este mensaje, pastor.
es que debes vivir de la naturaleza nueva que tienes. Pero si tú permites que Cristo obre en ti, yo sé que la sociedad actual dicen que la educación es lo más importante, la cultura. Y yo estoy de acuerdo que la educación, la cultura es sumamente importante. Pero a veces proyectan como que alguien que no tiene educación no va a saber cómo conducirse o comportarse. Trae una persona que tal vez sea analfabeta, que no tiene cultura ni educación, pero tú dejas que esa persona tenga una relación con Cristo al haber nacido de nuevo y va a ser más gentil, más amoroso, más generoso que un profesor de la universidad. ¿Quién le ha enseñado a cambiar? El Espíritu Santo dentro de él o de ella. Hay algo dentro de nosotros que no estamos sacando provecho ni beneficio por no renovar nuestra mente y seguir actuando con la programación por defecto, en vez de simplemente comenzar a considerarnos muertos al pecado, mas vivos para con Dios. Muertos a esa vieja naturaleza, mas vivos para con Dios. La gente radica esto porque la gente piensa que Jesús llevó nuestros pecados en la cruz, pero no solamente llevó nuestros pecados en la cruz, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que ya no vivamos de acuerdo a esa naturaleza, sino vivamos conforme a la nueva naturaleza que tenemos. Y en la medida que consideremos eso, y considerar no es, ok, voy a pensar, no, considerar es más que tan solo eso, considerar es ver. Porque en Santiago el capítulo 1 dice, el hombre que considera su rostro en un espejo natural, considera su rostro, quiere decir que lo está viendo. Tienes que considerar, no es solamente pensar, no es solamente analizar, es verte. Debes verte en Cristo. Debes verte uno con Él, debes verte con esa nueva naturaleza, y cuando comiences a hacer eso y establecerte en la palabra de Dios, Dios va a obrar maravillas, va a comenzar a ocurrir un cambio desde tu interior hasta el exterior, a tal punto que la gente alrededor tuyo va a notar la diferencia. ¿A qué se debe? Que a veces hay personas que tienen tal impacto con Dios cuando se entregan a Cristo, que a las pocas semanas sus familiares vienen a la iglesia porque dicen, quieren ver, quieren saber dónde lo han cambiado. No, vienen a buscarme como si yo no cambio a nadie, si yo con las justas cambio yo. Es el Espíritu Santo dentro de nosotros, es la palabra de Dios cuando comienzas a renovar tu vida, tu mente. Quiero hacerte una pregunta y ya no tengo más tiempo y aquí me voy a quedar, pero ¿hay cosas en tu vida que te desagradan? No levantes la mano, no me contestes, pon cara de póker, no te delates. Si las hay, yo tengo. No levanto la otra pierna, eso porque ya tendría que flotar, ¿no? Hay áreas en mi vida que no me agradan. Hay veces en nosotros, en nuestra vida, que ni nosotros nos soportamos a nosotros mismos. Mucho menos la gente alrededor de repente. Pero Dios no ha terminado con nosotros. Los que tal vez no hemos hecho nuestra parte es por no renovar nuestra mente con la palabra, por no permitir al Espíritu Santo que tome control y gobierne nuestra vida, por no dejar que Él sea nuestro Señor en todo aspecto, porque si vivimos ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para aquel que murió por todos. No vivimos, como dice Corintios, para hacer lo que nosotros querramos simplemente, sino con Romanos 14 lo pone, si no me equivoco, si vivimos, para el Señor vivimos, si morimos, para el Señor morimos, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Él es tu Señor. Amén. Pero a veces en el cristianismo, y esto es tan gracia como todas las otras cosas que estamos compartiendo, ojo, pero la gracia te enseña a vivir así. ¿No? Pero a veces nosotros determinamos nuestras cosas, decidimos nuestros días, decidimos hacer tal o cual cosa y ni siquiera tenemos la consideración de hablar con el Señor temprano en la mañana o decirle, Señor, pienso esto, el otro. ¿Tú qué piensas? ¿Qué me sugieres? Tú eres mi Señor, tú sabes lo que es mejor para mí, tú sabes lo que me conviene, tú esto, aquello. No lo hacemos. Y luego, cuando pasan cosas de nuestra vida, ahí sí nos molestamos. ¿Pero por qué, Señor? ¿Cuántos han tenido sus pataletas? Antes de que compartir el mensaje Jesús es suficiente hace unas semanas atrás, yo estaba en pataleta. Porque oraba y aparentemente nada pasaba, tomaba autoridad, aparentemente nada pasaba, pero Dios
Sabe. Amén. Tienes que entender que tú y yo estamos en un proceso, hermanos. Tú vas, es mi deseo, porque puedes vivir un montón de años y no crecer jamás. Es mi deseo que todos los días sigamos creciendo y estableciéndonos más y más en la palabra. Tenemos esta nueva naturaleza en nosotros. Tenemos a Cristo en nosotros. Y nosotros necesitamos establecernos y dejar que Dios trabaje en nuestra vida y despojarnos de esa vieja programación y revestirnos de lo que somos ahora en Cristo y vernos de esa manera. Comienza a verte de esa manera. Comienza a verte caminando en el amor de Dios. Comienza a verte caminando en victoria. Comienza a verte disfrutando de todo aquello que Dios te ha provisto y va a haber un cambio en tu vida. Te lo garantizo. Es imposible que tú camines con el Señor, que tú te alimentes cada día, como dice el predicador Linhals, que es comer pan con cordero. Pan, porque Jesús es el pan vivo que descendió del cielo. Cordero, porque Él es el cordero que por nosotros fue inmolado. Mientras tú te sigas alimentando de Cristo, mientras tú te sigas llenando de Él a través de la oración, de comunión con Él, orando en el Espíritu, caminando con Él, consultando con Él, viviendo en su presencia, practicando su presencia, todo el tiempo va a empezar a efectuarse un cambio en tu interior que se va a manifestar en el exterior sin esfuerzo. No es acá disciplina férrea, porque si no los más espirituales serían pues los orientales o los alemanes y los latinos estaríamos fundidos. No, es por su gracia, pero Él va a obrar en nosotros. Amén. Pero vamos a continuar el próximo domingo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por la vida de Dios que está en nosotros, por esa nueva naturaleza. Y queremos vivir de esa naturaleza y seguirte a ti, ser guiados por ti. Tú eres nuestro Señor. Pero no solamente eres nuestro Señor, eres nuestro Salvador, eres nuestro Padre amoroso. Eres tú, Jesús, nuestro hermano mayor. Y gracias por el mayor que está en nosotros, que es el Espíritu Santo, que nunca nos deja ni nos abandona y nos ayuda en cada aspecto de nuestra vida. Oro, Señor, por cada persona acá, para que tú puedas obrar en su vida poderosamente y te puedas glorificar en gran manera. Te doy gracias por ellos, en el nombre de Jesús. Tal vez hay personas acá esta mañana, o tal vez nos están viendo por nuestro canal de YouTube, en esta enseñanza, alguien que aún no ha hecho a Jesucristo, no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Si tú estás acá y no has tenido un encuentro personal con Cristo Jesús, déjame decirte, este es tu momento. No hablo de religión, hablo de tener una relación personal con alguien que es real y quiere obrar en tu vida, que tú eres importante para Él, que tú eres alguien que Él quiere obrar en tu vida. Por eso, si tú estás acá o estás viendo este video, yo quiero dirigir a todos en una oración simple y sencilla, basada en la palabra de Dios, ahí donde estén. Si quieres unirte a esta oración, hazlo. Vamos a hacerlo todos en voz alta, ¿ok? Y si tú vienes por primera vez o estás viendo este video y quieres que Cristo venga a tu vida, haz esta oración con nosotros. Repitan conmigo: Dios, reconozco mi necesidad de ti. Por eso ahora invoco tu nombre, Jesús. Te confieso como mi Señor, te recibo como mi Salvador. Te doy gracias porque tengo tu vida en mí ahora. Soy un hijo o una hija tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Eso es todo.